Por favor. Reitero el silencio para poder escuchar al orador. Señorías, el que vaya a abandonar este salón de sesiones, le ruego lo haga en silencio. Señor Tardá, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Vaya por delante, señor Rajoy, señor Rivera y señores magistrados del Tribunal Constitucional, que no les tenemos miedo, no os tenim por. El pueblo de Cataluña es un pueblo pacífico, cívico, indefenso, razón por la cual, porque es profundamente democrático, no tenemos miedo a sus amenazas. Dicho esto, señor Rajoy hoy está aquí como candidato porque el Partido Socialista se lo permite, beneficiándose usted de los miedos del señor Sánchez y de la guerra fratricida que mantiene con Podemos. Porque es evidente que si el Partido Socialista Obrero Español se hubiese comprometido a autorizar un referéndum a la escocesa, a fin y efecto que los ciudadanos de Cataluña pudiéramos decidir libremente nuestro futuro, hoy usted aquí no estaría como candidato porque el presidente sería ya desde hace meses el señor Pedro Sánchez. Y ahora ya hubiéramos derogado las leyes más reaccionarias de su gobierno, aquellas que cercenaron las libertades democráticas y dinamitaron el estado del bienestar, y ya se estarían implementando políticas económicas, sociales y fiscales de carácter socialdemócrata. De hecho, habríamos repetido lo que las izquierdas ya hicimos en el año 2004. Entonces, políticamente enterramos el aznarismo y ahora, políticamente, le hubiéramos enterrado a usted y a su monaguillo, el señor Rivera. Pero desgraciadamente, el Partido Socialista Obrero Español ha asimilado, ha interiorizado aquella máxima pronunciada en este hemiciclo hace ya algunos decenios por José Calvo Sotelo, la recordarán, España antes roja que rota, que se ha tornado fácilmente en España antes azul que rota, porque el Partido Socialista prefiere que nada cambie antes de reconocer el derecho a decidir de las distintas naciones que conforman actualmente el Estado español. Y si no, comparen lo ocurrido en Gran Bretaña con lo acaecido aquí. En el año 2011, el Scottish National Party alcanzó el 44% de los sufragios. ¿Qué ocurrió en Gran Bretaña? Londres y Edimburgo pactaron la convocatoria de un referéndum. Y aquí, en el año 2015, Junts pel Sí y la CUP obtuvimos una mayoría absoluta. ¿Cuál ha sido la respuesta de la Administración española? Empezando por el jefe del Estado, que no tuvo ni los modales, ni la educación, ni la dignidad de recibir a la presidenta de nuestro Parlamento, Carme Forcadell. Y en las 18 ocasiones que nosotros en este Parlamento hemos solicitado la autorización para celebrar el referéndum, en todas ellas, Partido Popular y Partido Socialista nos han dado como respuesta un no tajante. Pero sepa usted, señor Rajoy, que esta España resignada, derechona, inmovilista y nacionalista en Cataluña ha fracasado. Y me remito a las elecciones del 26 de junio. Partido Popular, Ciudadanos y PSOE, 18 de 47 diputados, 0 senadores de 16. El resto de fuerzas políticas, todas ellas favorables al referéndum, 29 de 47 diputados, 16 senadores de 16. Luego tienen que asumir que una mayoría de catalanes ya no se identifica con su España. Y me remito al Centre d'Estudis i Opinió de Cataluña. El 47% de catalanes frente al 42% ya pretende la independencia. Y además tienen que asumir
que en el Parlamento de Cataluña ya existe una mayoría parlamentaria independentista, razón por la cual Cataluña y el Reino de España se separan en un proceso tan democrático como imparable. Porque nosotros no nos resignamos a un futuro sin esperanza. Al revés, el proceso nacido en las urnas el 27 de septiembre del año 2015, atendiendo a su empecinamiento en negarnos la autorización para celebrar el referéndum, culminará con un referéndum unilateral de independencia o con un referéndum del nuevo texto constitucional del nuevo Estado. Y lo haremos porque tenemos dos objetivos imprescindibles que dan sentido a la independencia. En primer lugar, socializar la riqueza. Socializar la riqueza a fin y efecto que todos los ciudadanos de Cataluña, al margen de su procedencia, al margen de su apellido, al margen de su condición social, tengan garantizada una vida digna. Y ello no es posible si no se reparte de forma muy distinta la riqueza. En definitiva, la riqueza nacional, los recursos públicos al servicio de las personas y no al revés. Y segundo objetivo, construir la democracia participativa, directa, moderna para el siglo XXI, en donde no quepa la corrupción y que no esté supeditada a los poderes financieros. Señor Rajoy, esto que le acabo de decir es lo que nosotros denominamos república. O sea, todo lo contrario de la España en quiebra que usted pretende endosarnos. La España del más de lo mismo. Más precariedad, más paro juvenil, más recortes, más genuflexión a los poderes oligárquicos, más corrupción económica y más operaciones Cataluña para criminalizar el independentismo y sabotear la mayoría autodeterminista que ya existe en Cataluña. Entérese, pues, que ni usted ni la oligarquía a la que sirve nos pueden ofrecer un futuro de progreso. Al revés, ustedes creyeron, al igual que el Partido Socialista, al cual difícilmente algún día podremos perdonarle la reforma exprés de la Constitución a fin y efecto de hacer preeminente el pago de la deuda. Digo que ustedes creyeron que abaratando los costes laborales, que reduciendo el gasto social, que cargándose las pensiones, que depredando el estado del bienestar y con una enorme devaluación interna, la economía española sería suficientemente competitiva como para que el libre mercado nos sacara de la crisis. Y esto es falso, esto es una gran falsedad, porque ustedes solo han conseguido blindar, ampliar y cronificar el dolor, la pobreza y la exclusión social. Y además, gestar una dualización acelerada, una acelerada dualización social. En definitiva, los ricos cada vez más ricos y las clases populares compitiendo entre sí por ver quién tiene la fortuna de alcanzar la condición de trabajador precario. Por esto, su discurso es un engaño. No existe la recuperación, a no ser que usted entienda por recuperación que el aumento del Producto Interior Bruto tiene que conllevar de forma pareja, ineludiblemente, el incremento del número de familias que viven en el umbral de la pobreza. A no ser que usted entienda por recuperación que la disminución del paro tiene que conllevar la disminución de la población activa. Y a no ser que usted entienda por recuperación conformarnos con el 20% de paro hasta el año 2026, que es lo que nos marca la Organización Internacional del Trabajo para el Estado español, y el 35% de paro en la franja de edad 16-30 años. Y permítame un dato demoledor, un dato catastrófico, que ilustra la magnitud de la tragedia a la cual nos ha abocado la derecha. En el año 2015, en el Estado español se produjeron 419.000 nacimientos frente a 422.000 defunciones. Más muerte que vida. Esto no había ocurrido desde la Guerra Civil.
con su recuperación, señor Rajoy, los jóvenes no podrán crear nuevas familias. Luego nosotros no podemos aceptar ser gobernados por ustedes, por quienes nos llevaron hasta esta desolación, ni por los oligopolios a los que ustedes están ligados, ni por la casta de altos funcionarios y jueces con carnet de partido, verdadero poder fáctico, que incluso ha sustituido al ejército como poder fáctico, aquellos a los que creo que de forma muy certera el periodista Enric Juliana llama la Brigada Aranzadi. Y tampoco podemos aceptar ser gobernados por los partidos políticos de las puertas giratorias. De manera que, aunque usted superara la investidura, que puede ocurrir, la crisis económica y social continuará, porque obedece a causas estructurales que ustedes no están dispuestos a abordar. Es más, si supera la investidura, demostrará que su proyecto y el nuestro son antagónicos. Y lo dicho, no nos vamos a resignar. La independencia no solamente es un derecho que emana de nuestra condición histórica de nación. La independencia no solo es la expresión de una voluntad democrática, es también una necesidad, es una urgencia, porque está en juego nuestro futuro como sociedad. Y porque además estamos convencidos que solo una Cataluña independiente ofrece un futuro a nuestros jóvenes, porque Cataluña tiene una estructura industrial, productiva y turística de primer orden, porque Cataluña es un país de pequeñas y medianas empresas, con una propiedad más repartida, sin latifundistas ni grandes oligopolios. Y sobre todo, porque en Cataluña el catalanismo, todo el catalanismo, siempre ha compartido una idea fundamental. No hay justicia social sin una base productiva. De la misma manera que no hay crecimiento sostenible sin justicia social. Y en cambio ustedes son el lastre que nos impide avanzar y alcanzar un escenario de prosperidad e igualdad. Porque ustedes son esclavos de un desinterés, cuando no de una voluntad manifiesta de maltratar a la ciudadanía catalana, que además no les produce ningún tipo de sonrojo. Y me remito al criminal, digo criminal, pónganle comillas si quieren, servicio que ofrece Adif y Renfe en Cataluña. Y porque son incapaces de reconocer un expolio fiscal que nos impide financiar la educación, la investigación y las infraestructuras, corredor mediterráneo, que requiere una sociedad industrial para su mantenimiento y competitividad. Y porque además ustedes son cómplices de una corrupción sistémica que corroe el cuerpo de la democracia, que alcanza desde la Casa Real al conjunto de las administraciones públicas, la local, la autonómica, la central, pasando por una parte de la clase empresarial y por todos los partidos políticos que en los últimos decenios han ocupado poder. Y ustedes son el paradigma de lo dicho. El Partido Popular imputado, con causas abiertas por corrupción por doquier, y de hecho, usted, en una sociedad democrática avanzada, madura, no en esta democracia low cost española, usted en el año 2013 ya hubiera tenido que dimitir cuando se conoció el caso Bárcenas. Pero, señor Rajoy, todavía existe otro tipo de corrupción. Una corrupción incluso peor. Una corrupción que ustedes no combaten, sino que alimentan. Me refiero a la corrupción de la verdad. La corrupción de la verdad. Desde la falsificación de la verdad en todo lo relativo al comportamiento inaceptable del gobierno Aznar, del cual usted era ministro en relación a la guerra de Irak,
tal como ya se ha demostrado en Gran Bretaña a raíz de la publicación del informe Chilcot, y se demostrará aquí cuando se haya creado la comisión de investigación exigida por Esquerra para dilucidar las responsabilidades del señor Aznar en cuanto a la criminal invasión de Irak, digo que desde aquella falsificación de la verdad hasta la más reciente, las grabaciones conocidas de las reuniones del ministro del Interior con el jefe de la Oficina Antifraude para fabricar infamias relacionadas con dirigentes independentistas, Xavier Trias, Oriol Junqueras, o incluso para jactarse de haber destrozado la sanidad pública catalana. De hecho, se trata de la misma técnica que ya utilizaron para difamar a Podemos a cuenta de su financiación. Se trata, señorías, de una corrupción de tal magnitud que actúa como una verdadera arma de destrucción masiva de la confianza entre los gobernantes y los gobernados. Es una corrupción que comporta tal degradación de los valores democráticos que me lleva a evocar los versos de Martin Niemöller. Recordarán aquel pastor protestante que se enfrentó a los nazis, que fue encarcelado y que posteriormente fue universalizado por Bertolt Brecht. Decía Niemöller: cuando vinieron a buscar a los comunistas no protesté porque no era comunista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos callé porque no era judío, etcétera, etcétera. Pues bien, a la vista de los actos de sus ministros, todo ello se puede actualizar. Cuando calumniaron a los independentistas, callé porque no era independentista. Cuando difamaron sobre las finanzas de Podemos, no protesté porque no era de Podemos. Cuando persiguieron a los sindicalistas y a los movimientos sociales, no dije nada porque yo no lo era. Y finalmente, cuando destrozaron mi reputación, no había nadie más que pudiera protestar. Y sabemos, señor Rajoy, que esta fórmula de manipulación del aparato del Estado y de uso de recursos públicos para maquinar contra el proceso soberanista catalán forma parte de su estrategia, a una costa de vulnerar derechos de ciudadanía. Y ustedes están tan obsesionados, que ni tan solo son capaces de comprender que son los responsables de la situación en la que nos hallamos. Ustedes son responsables hoy que Cataluña se rija por un estatut que no es el que aprobó la ciudadanía catalana en referéndum. Todo ello gracias a un Tribunal Constitucional corrompido en sus funciones con una sentencia verdadero golpe de Estado, a decir del catedrático Pérez Royo. Y desde aquel día, la Constitución en Cataluña está muerta, porque no tiene el consentimiento de los ciudadanos. Y sin consentimiento no hay Estado de Derecho, lo que hay es imposición. Y su derivada, la violencia judicial. Y ustedes, irreformables, R que R, anclados en el pasado, siguiendo la senda del fundador de su partido, Manuel Fraga Iribarne. El mismo que escribía en el año 67. Vale la pena recordarlo para que los jóvenes lo sepan. Decía Manuel Fraga Iribarne: Cataluña fue ocupada por Felipe IV, fue ocupada por Felipe V, que la venció, fue bombardeada por el general Espartero, que era un general revolucionario, y la ocupamos en 1939, y estamos dispuestos a ocuparla tantas veces como sea necesario. Lo dicho, la misma senda, antes los cañones, ahora el Tribunal Constitucional. Esta es la mentalidad que le lleva a usted a cometer uno tras otro muchos errores respecto a Cataluña. Primero, recogiendo firmas contra el Estatut. En el año 2012, rechazando el pacto fiscal.
en las pasadas legislaturas negando el referéndum y criminalizando los resultados del 27 de septiembre. Y ahora ya está instalado en el escenario de la represión. Señorías, ante su negativa a autorizar un referéndum, ante la afirmación que nunca lo autorizarán, ante la creciente catalanofobia, cuando no odio, hacia las aspiraciones nacionales de Cataluña y contra el conjunto de nuestro país y, sobre todo, también contra nuestra lengua, ante la perspectiva que transcurrirán muchos años antes que exista una mayoría absoluta en las Cortes del Reino de España favorable al derecho a decidir, y ante la constatación que hoy por hoy la España borbónica es irreformable, la mayoría parlamentaria independentista proseguirá con su hoja de ruta hacia la independencia, tal como se aprobó el pasado 27 de junio en el Parlamento de Cataluña. Aún así, nosotros insistiremos con un mensaje dirigido a los ciudadanos españoles que repetiremos 1001 veces. Deseamos que la transición sea ejecutada desde la amistad, la negociación y la relación fraternal para sentar las bases de una colaboración fructífera como países vecinos y amigos. Por eso no les va a funcionar la demagogia de acusarnos de querer poner fronteras. Nosotros no queremos establecer ninguna frontera. Queremos continuar formando parte de la Unión Europea sin ninguna frontera y menos con España. Y no mientan, porque mienten cuando afirman que si no formamos parte de España nos expulsarán de la Unión Europea. Eso no es verdad. Y no es verdad, primero, porque los catalanes ya somos ciudadanos europeos. Porque la Unión Europea nació para sumar, unir y metabolizar los pasados de desunión y conflictos nacionales heredados. Y avanzará pese a la crisis del Brexit. Y porque los dirigentes europeos no optarán por las lecturas reduccionistas marca PP. Vea, si no, cómo de manera diligente la señora Merkel recibió a la primer ministro de Escocia. Lo que sí es cierto es que ustedes intentarán asustarnos, castigarnos, dificultarnos la integración. Por cierto, tan inútilmente como se viene demostrando inútil su actuación respecto a la inversión extranjera en Cataluña, porque a pesar de tener un Estado en contra, la inversión extranjera en Cataluña ha crecido en los últimos meses como nunca creció. Y es sencillamente estúpido, señor Rajoy, creer que los estudios logísticos que los inversores encargan previos a la ejecución de la inversión no contemplan todos los escenarios políticos posibles en la Cataluña de los próximos años, incluido el escenario de la independencia. De manera que, posiblemente, si su actuación incluso se mantiene, puede acabar siendo contraproducente para ustedes. Porque si pretenden expulsarnos de la Unión Europea, les recordaremos que la deuda está a nombre del Estado español y que, en consecuencia, la pagarán sin el concurso de Cataluña. Pero ni deseamos llegar hasta este extremo, ni deseamos otra relación con los distintos pueblos y naciones ibéricas que no sea la fraternidad, la colaboración y la solidaridad. Y a ver si se enteran de una puñetera vez. A ver si se enteran de una puñetera vez. No tenemos nada contra España, y menos contra los españoles. ¿O acaso ustedes olvidan los orígenes familiares de sangre, los orígenes españoles de centenares de miles de catalanes? Lo que queremos es gobernarnos a nosotros mismos. Y esto es lo que haremos.
Y frente a esta voluntad de gobernarnos a nosotros mismos, ustedes siguen con el mantra de negar que son nacionalistas. Lo niegan, pero tienen sacralizadas las fronteras y pretenden mantenerlas por encima de la voluntad democrática de los territorios que conforman el Estado. Niegan que son nacionalistas, pero se sienten cómodos en el siglo XXI con una Constitución que afirma que la unidad nacional debe ser mantenida por el ejército. Niegan ser nacionalistas, pero son incapaces de aceptar algo históricamente incuestionable. Solo hay dos maneras de resolver los conflictos nacionales: la vía de los países de tradición democrática y la vía de los países de tradición autoritaria. Y ustedes ya han elegido, la vía autoritaria, negando que Cataluña es nación, o sea, la negación típica de los países autoritarios. Si ustedes están tan convencidos de que la población de Cataluña no desea la independencia, ¿por qué se han negado a preguntárselo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo a permitir un referéndum? ¿Qué problema entraña dar la voz a la ciudadanía? La respuesta es evidente. Ustedes no desean una solución democrática. Ustedes, en su mundo mental, rehuyen la vía democrática, sinónima históricamente de progreso. Porque el progreso ha seguido otro camino. Desde 1905, cuando el Parlamento noruego proclamó unilateralmente la independencia y gracias al Partido Socialdemócrata Sueco, atención, señor Sánchez, gracias al Partido Socialdemócrata Sueco, el partido que años después comandaría Olof Palme, fue posible un referéndum y acallar las fuerzas políticas suecas y su corona, que habían optado por la represión militar. Pues bien, desde la solución de los socialistas suecos hasta la solución escocesa, 100 años de vías democráticas, un siglo de progreso en la resolución democrática de los conflictos nacionales. Y en cambio ustedes, anclados en las mentalidades decimonónicas de Sagasta, aquel que consideraba, por cierto, 19 procesos más tarde de independencia, que las Cortes de Cádiz, en el artículo 1, aprobasen que la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Pues bien, Sagasta todavía defendía que Cuba era sagrado territorio nacional. Y ustedes están anclados en Sagasta. Y no solamente en Sagasta, también en los procedimientos utilizados por los estados de tradición autoritaria, por ejemplo, Turquía, respecto al pueblo kurdo. Y yo le pregunto, señor Rajoy, aquello que ya le pregunté al señor Sánchez aquí desde la tribuna cuando él presentó la candidatura. ¿Está dispuesto a que un tribunal independiente como el Tribunal Internacional de La Haya dictamine si Cataluña tiene o no derecho a la autodeterminación? Porque atendiendo al decreto de Nueva Planta, por el que Castilla se anexionó Cataluña por el derecho de conquista, ello es pertinente y planteable. Señor Rajoy y señor Rivera, aunque su mundo político se conjugue con los verbos amenazar, mentir, asediar y criminalizar, sepan ustedes que el Gobierno de Cataluña cumplirá el compromiso contraído con la ciudadanía. Sepan ustedes que la mayoría parlamentaria Junts pel Sí-CUP se mantendrá fiel al mandato democrático y aprobará las leyes de desconexión. Y aunque su artillería argumental no sea otra que las multas, las imputaciones, las inhabilitaciones, el artículo 155 de la Constitución y los procesos judiciales penales por desobediencia, los abiertos y los que vendrán,
que usted sabe que conducen a la cárcel y a la existencia otra vez en el Estado espanyol de presos políticos catalanes, no els tenim por. No els tenim por. Es más, tengan claro que los representantes legítimos del pueblo de Cataluña, encabezados por el molt honorable Carles Puigdemont, asumirán responsablemente todas las consecuencias de sus actos. Y si acaso ustedes persistieran en la voluntad de perseguir o anular las instituciones nacionales catalanas, la mayoría del pueblo catalán no se rendirá y sabrá encontrar las fórmulas de desobediencia y protesta en el ejercicio de la resistencia pacífica, cívica y gandiana. Termino, señora presidenta, con unos agradecimientos, una aseveración y un compromiso. Deseamos manifestar nuestro agradecimiento a los miles y miles de ciudadanos españoles, progresistas, izquierdistas, republicanos, que entienden y comparten nuestras aspiraciones, conscientes que la República de Cataluña puede convertirse en una oportunidad para abrir un proceso constituyente que permita dar la voz a la ciudadanía y haga posible, quizás y ojalá, la proclamación de la Tercera República Española. Y un agradecimiento a los partidos amigos, Izquierda Unida y Podemos, por su defensa del derecho a decidir de los catalanes. Y un nuevo agradecimiento a las ciudadanías de las distintas naciones del actual Estado español y a las fuerzas nacionalistas e independentistas que comparten nuestros anhelos, convencidos que la vía catalana contribuirá a hacer más efectivo su objetivo de plenitud nacional. Permítame también una aseveración solemne, tal como exige esta sesión y este escenario, en donde los próximos meses, seguro, se tomarán decisiones trascendentales para el futuro de mi país. Señorías, Cataluña será lo que la voluntad de sus ciudadanos desee y manifieste. En el mundo democrático y en el mundo civilizado, en donde todo empieza y todo acaba en la democracia, esta es sencillamente imbatible. Y finalmente, un compromiso cargado de emoción. Un compromiso cargado de emoción dirigido a nuestros hermanos valencianos i baleares. Els catalans i les catalanes de la República de Catalunya no ens sentirem plenament lliures nacionalment fins que el País Valencià i les Illes no hagin exercit lliurement el dret a decidir el seu futur, un futur que nosaltres desitgem compartit. Gràcies, senyora presidenta. En catalán han sido... Señora presidenta, señoras y señores diputados, hace no muchas fechas, señor Tardá, tuvo usted la amabilidad, en compañía de su colega, el señor Rufián, de atender a mi petición y, por tanto, reunirse conmigo. La esencia de su mensaje, si creo haberlo entendido bien, fue que ustedes querían que se autorizase un referéndum en Cataluña a la escocesa en el plazo de un año y que su intención era proclamar la República de Cataluña. Más o menos algo similar a lo que ha transmitido hoy a la Cámara en su intervención. Comprenderá usted que no soy muy optimista sobre el sentido del voto de su grupo, que es a lo que vengo yo hoy aquí en esta sesión. Estoy absolutamente convencido de que no me van a distinguir con su decisión sobre el particular. Ayer dediqué buena parte de mi intervención para dejar las cosas claras a lo que está sucediendo en este momento en Cataluña y hoy, después de escucharle a usted, pues voy a repetir algunas de aquellas consideraciones y aportar algunos elementos que espero que les sean de utilidad y de interés.
Señoría, no se puede celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña porque las decisiones que afectan a España, al conjunto de España, las toman todos los españoles. No se puede celebrar ni en Cataluña, ni en Galicia, ni en Andalucía, ni en Canarias, ni en ningún lugar de España. Eso es lo que le dije en el día de ayer. Y eso es lo que se llama, y se lo recordé también en el día de ayer, pero es igual, la soberanía nacional. Y la decisión sobre la unidad nacional no le corresponde ni a la Generalitat de Cataluña, ni al Gobierno que yo presido, ni al Congreso de los Diputados, por mucho que represente a la soberanía nacional, ni al Senado. La decisión sobre ese asunto corresponde única y exclusivamente al conjunto del pueblo español, que es el que tiene el derecho a decidir sobre su país, el derecho de que usted le quiere privar por procedimientos, además, nada democráticos. Señorías, cuando aprobamos la Constitución española, antes hubo en esta Cámara, ya hace muchos años, ninguno de los que estábamos aquí fuimos testigos, pero luego, lógicamente, pudimos informarnos con alguna ilustre excepción. Se acordó que toda ella, como por otra parte era de sentido común, se podía reformar. Y, de hecho, esta Constitución se ha reformado ya en 2 ocasiones. De una de esas reformas, la del artículo 135 de la misma, hemos hablado aquí esta mañana. Hay una parte de la Constitución española que se puede reformar por acuerdo de esta Cámara y del Senado, pero hay otra parte de la Constitución española que no se puede reformar si no es por el conjunto del pueblo español. Por eso hay reformas que no requieren referéndum y por eso hay reformas que no se pueden hacer si no hay un referéndum y participa el conjunto del pueblo español. Y eso es lo que ha acordado nuestra Cámara, que también, eso es lo que ha acordado el conjunto del pueblo español, cosa que usted le tiene completamente sin cuidado, porque diera la sensación, oyendo su intervención, que para usted no hay más democracia que la que le interesa a usted y la que le conviene a usted, y que todo aquello, sea o no democrático, que vaya contra su voluntad, es algo absolutamente irrelevante. Señoría, este es un tema capital en los fundamentos y en la esencia de un país. Y es un tema de legalidad. Tiene gracia que a veces digan algunos, no, es que este no es un tema de legalidad. Pero ¿qué vamos a decir en el siglo XXI, en una democracia avanzada como es España, que la legalidad no importa? Y si no importa, ¿por qué sustituimos la legalidad? ¿Por su voluntad, señor Tardá? ¿Por la mía? ¿Por la de 3 o 4 que estén en este momento por la calle? Dígame por qué vamos a sustituir la legalidad. Si no hay que cumplir la ley, cada ciudadano puede hacer lo que estime oportuno y conveniente. Nadie le puede exigir responsabilidades. ¿Los tribunales para qué están? ¿Qué quieren? ¿Que cuando ustedes cumplan la ley no actúen y cuando no la cumplan el resto de los ciudadanos? Porque, lógicamente, si usted, que es un diputado y un representante de la soberanía nacional, nos anuncia aquí que la ley le trae sin cuidado, pues el resto de los ciudadanos que tienen unas obligaciones menores que las suyas podrían pensar exactamente lo mismo. Y entonces, ¿qué tipo de país estaríamos construyendo? ¿A qué siglo de la historia iríamos, señor Tardá? Eso es lo que tiene que explicar usted aquí. Lo que usted pretende no se puede hacer. Solo hay una forma de hacerlo: la voluntad del pueblo español. Pero es que eso pasa en España y pasa en cualquier lugar del mundo. Es que el derecho de autodeterminación, léase usted lo que dice Naciones Unidas sobre este asunto. El derecho de autodeterminación existía en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy ya no. Fíjese qué bien llevaban a cabo el derecho de autodeterminación. En la antigua Yugoslavia, hoy ya no. Y hoy existen 2 países, Etiopía, que no sé si es el modelo que le gusta, y con muchísimas restricciones en Canadá. Y en el resto de los países del mundo que tienen una Constitución escrita, la soberanía radica en el conjunto del pueblo y ninguna parte de ese país se puede separar del mismo si no es con el consentimiento de todos. Y sería bueno, por favor, que usted de una vez se enterase. Por favor. Señor Tardá, las cosas son así. Eso es la democracia. La democracia no es lo que usted diga. La democracia es lo que dice la mayoría del pueblo español.
Y en esta Cámara, aunque quisiéramos, no podríamos cambiar el estado de las cosas. Tendríamos que ir a un referéndum nacional para ver si el pueblo español voluntariamente quería renunciar a la soberanía del pueblo español y quería renunciar a su derecho a decidir sobre lo que es su país. Es que es un problema de legalidad, sí, y un problema de los derechos de todos los españoles. Usted, señor Tardá, tiene derecho a opinar sobre Santiago de Compostela igual que yo, que he nacido en Santiago de Compostela. Tiene exactamente el mismo derecho, y eso es la soberanía nacional. Señorías, después de escucharle hoy aquí, tengo que decir que tengo que hacer esfuerzos para mantener la tranquilidad y la calma, porque ha dibujado usted un modelo de sociedad verdaderamente notable. Usted ha iniciado su intervención diciendo no les tenemos miedo. Yo al principio de su intervención le tenía respeto, pero ahora estoy pensando si me voy a trasladar a esa segunda palabra que usted ha pronunciado. ¿Qué concepto de la democracia tiene usted, señor Tardá? ¿Qué piensa usted de los tribunales? A usted lo que digan los tribunales no le importa nada. Para usted el Estado de Derecho no existe. Usted no oyó hablar nunca de la diferencia entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. No, yo creo que no han oído hablar nunca. Ustedes no respetan lo que dicen los tribunales. ¿Y el resto de los ciudadanos tienen que respetarlo o no? ¿Qué le recomendarían ustedes? ¿Qué vamos a respetar a partir de ahora? Las decisiones que a ustedes no les gustan, si les parece, no las respetamos. Oye, y si hay otros señores a los que no les gustan otras decisiones, ellos tienen la obligación de respetarlos. ¿Son ustedes de mejor condición, señor Tardá? Porque esa es la pregunta que cabe hacer después de la intervención que usted ha producido hoy aquí. Ha dicho usted, vinieron a reclamar el pacto fiscal y luego el referéndum y no nos dieron nada y, por tanto, pues ahora haremos lo que estimemos oportuno y conveniente. Oiga, ese sí que es un buen sistema para andar uno por la vida. Efectivamente, vinieron aquí a exigirme el pacto fiscal. Es verdad. Vino el señor Mas a exigirme el pacto fiscal, no a negociar. Recuerdo que incluso le dije, oiga, si hay 10 cosas encima de la mesa, no me gane 10-0, déjeme contar algo, por favor. Hablé entonces con quien era el secretario general del Partido Socialista y hablé con mi partido. O sea, usted exige un pacto fiscal, todos los demás no están de acuerdo y tenemos que decirle que sí. Y si no, hace usted lo que estime oportuno y conveniente. Oiga, tiene usted una forma de manejarse por la vida verdaderamente notable. El problema es que si todos actuáramos como usted, ¿a dónde íbamos a llegar? ¿O cómo íbamos a dirimir nuestras diferencias? Lo mismo ocurrió luego con el referéndum. Fueron los dos planteamientos que se me hizo aquí a lo largo de estos años. Haga usted un pacto fiscal y autorice usted un referéndum. Yo le pedí al entonces presidente de la Generalitat que viniera a la Cámara y presentara su propuesta del pacto fiscal y no quiso. Claro, supongo que será por eso que ha dicho usted de que como tardarán siglos en que haya aquí una Cámara que esté de acuerdo con sus ideas, pues a partir de ahí, como tardarán siglos, estupendo, hago lo que me da la gana. Y por tanto, ¿para qué sirve esta Cámara? Pues para nada, represente lo que represente. Esa es otra de las afirmaciones que ha hecho usted aquí esta mañana, señor Tardá. Nos ha anunciado su hoja de ruta. Su hoja de ruta contraviniendo la ley. Pero ¿a usted qué más le da a la ley? Bueno, pues si la ley no funciona, pues alguien mandará, será la ley del más fuerte. Vamos a la selva, señor Tardá. ¿Qué diría usted si los demás hiciéramos exactamente el mismo planteamiento que le hemos escuchado aquí esta mañana? Los tribunales no sirven para nada, salvo que me den la razón en los planteamientos que yo haga. Luego nos habla de la deuda. Efectivamente, la deuda está a nombre del Estado español, como usted le llama. Es la deuda del conjunto de España, pero está porque la situación difícil por la que en este momento está conduciéndose la Generalitat, pues estamos ayudando, porque somos españoles, señor Tardá. Por eso estamos ayudando. Y como somos españoles, todos somos iguales y todos somos solidarios. ¿Tenía yo la culpa de que cuando llegué al gobierno la Generalitat de Cataluña se financiara al 7,75% a un año? ¿Tenía yo la culpa, señor Tardá? Pues hoy se financia al 0. ¿Y sabe por qué se financia al 0? Porque esto es una nación que no deja tirado a nadie y porque aquí somos iguales y solidarios. Por eso.
Tengo unas cuantas responsabilidades, señor Tardá, pero la más importante que tengo es garantizar que se cumpla la Constitución española. Y no le quepa ni la más mínima duda que garantizaré que se cumpla la Constitución española y la ley, porque esa es mi principal obligación mientras sea presidente del Gobierno de España. Señorías, en la provincia de Tarragona se han celebrado elecciones hace escasas fechas, en la misma fecha que en el resto de España, el 26 de junio. El resultado, se elegían 6 diputados. El resultado fue 1, 1, 1, 1, 1, 1. 1 para el Partido Popular, 1 para Ciudadanos, 1 para el Partido Socialista, 1 para En Comú, 1 para Esquerra y otro para el Partido Demócrata, la antigua Convergencia. Eso no es Cataluña plural. ¿Por qué habla usted en nombre de Cataluña? ¿A usted se le ha ocurrido pensar que a lo mejor hay gente en Cataluña que piensa de forma diferente a usted? Hombre, alguno parece que hay, si vemos los resultados electorales. Nos ha dado aquí una explicación de que 19, 15, 12... Bueno, hay algunos que se declaran independentistas y otros que no. Todo el mundo tiene derecho a declararse lo que estime oportuno y conveniente, señor Tardá. Y no seré yo el que se lo prohíba. Ni yo ni nadie. Lo único que no ni yo ni nadie va a admitir es que usted pretenda liquidar la ley, los derechos de los ciudadanos y la soberanía nacional, porque eso, señor Tardá, es volver a la selva. No se lo vamos a permitir. Señorías, hay mucha gente en Cataluña y mucha gente en el resto de España que queremos seguir viviendo juntos, como siempre, señor Tardá, juntos como siempre. Esta es la nación europea más vieja, la primera en conseguir su unidad. Y hemos hecho muchas cosas buenas juntos, señor Tardá, y alguna mala. Y como usted dice, se ha mezclado nuestra sangre. Hay muchos ciudadanos de Galicia que han ido a Cataluña a ganarse la vida y lo han hecho. Unos se han quedado allí, otros han vuelto, igual que hay catalanes que han ido a otros lugares de España e incluso de fuera de España. Hemos vivido unos últimos 40 años magníficos, probablemente los mejores de nuestra historia. Afirmaba ayer, y vuelvo a repetir ahora, somos el 4º país del mundo donde más ha aumentado la renta per cápita a lo largo de estos últimos 40 años. Hemos entrado en Europa, en un espacio de democracia, de libertad, de derechos humanos y de progreso económico y social. Vivimos en un mundo donde los procesos ya no son medievales, son de integración, de unión, no de separación. Eso es la Unión Europea. Antes se hablaba aquí de renuncia a la soberanía. Pues sí, claro. Estamos renunciando a cuotas de soberanía. ¿Cómo se puede vivir en el mundo caminando en la dirección contraria a la que se actúa en todos los países? ¿Qué son las grandes uniones de países que se están produciendo en América del Norte, lo que está ocurriendo en Asia? Usted camina en dirección contraria a lo que dice el mundo. Sí, señor Tardá, camina en dirección contraria. Nos da aquí unas instrucciones sobre las fronteras, sobre lo que tiene que hacer Europa o sobre lo que tiene que dejar de hacer Europa. Nosotros no amenazamos con nada, simplemente sabemos leer los tratados. Y convendría que usted... No, quienes amenazan son ustedes. Amenazan con cumplir la ley, amenazan con una hoja de ruta, amenazan con no cumplir las sentencias de los tribunales. Son los que han amenazado aquí hoy en esta Cámara. No se puede producir uno así por la vida. No, no se puede. Al final acaba generando demasiada fractura, demasiada tensión, demasiada división y hacen demasiado daño a ciudadanos honrados y decentes. Señoras y señores, muchas gracias. Señor Rajoy, ¿quiere decir que andamos en sentido contrario de la historia? Usted sabe, por ejemplo, que en el siglo XX
el derecho a la autodeterminación acabó con el derecho de conquista. Como en el siglo XIX, el progreso moral y humano, o el progreso moral humano, permitió abolir la esclavitud. Y en el mundo globalizado de las nuevas tecnologías y la nueva revolución industrial que se nos echa encima, la democracia, incluso estrictamente representativa, quedará superada por la democracia participativa. Es decir, no habrá democracia si no hay empoderamiento ciudadano y respeto absoluto a las voluntades democráticas de la ciudadanía. Es decir, usted es políticamente, y no se me ofenda porque no se lo digo a nivel personal, y lo sabe, usted políticamente es un reaccionario. Sí, políticamente. De hecho, usted es al siglo XXI lo que Cánovas del Castillo era respecto al siglo XX. Un reaccionario que todavía defendía según qué tipos de participación democrática muy restringidos que no tenían nada que ver con el siglo XX. De manera que este camino es muy peligroso para ustedes, porque incluso les llevará a ejecutar las amenazas. De hecho, ya lo están haciendo. Les recuerdo que usted presidía el Consejo de Ministros, en el cual se tomó la decisión de emprender una operación judicial, una operación judicial. Ya saben ustedes que en el Estado español, a veces, más que separación de poderes, hay distribución de poderes. A fin de efecto de llevar a los tribunales a la presidenta del Parlamento de Cataluña y miembros otros de la mesa, porque habían permitido el debate y la aprobación de unas conclusiones de un trabajo parlamentario llevado a cabo por representantes legales y legítimos del pueblo de Cataluña. ¿Se da cuenta usted por dónde empieza a andar? Antes le he dicho, usted ya está instalado en el escenario de la represión. Hay dirigentes catalanes elegidos democráticamente que ya están siendo juzgados. Y usted está en esta senda. Por esto la respuesta ha sido: no tenemos miedo. Claro que no, porque detrás nuestro hay una voluntad muy mayoritaria en Cataluña, muy mayoritaria, que quiere ejercer el derecho a decidir. Sí. Pero bien, ustedes digan que no. Mire, ustedes no han tenido ningún respeto a la legalidad cuando les ha convenido. No he oído nunca ninguna voz del Partido Popular denunciando que hoy Cataluña es el único territorio del actual Estado español que se rige por un estatuto que no es legal. No es legal, porque el artículo 152.2 de la Constitución dice que hay que hacer todo el procedimiento estatutario si existe una modificación. Acuérdense de lo que ocurrió hace pocos días, semanas, en Austria. ¿Qué mandató el Tribunal Supremo de Austria? Que se tenían que repetir las elecciones presidenciales porque había existido un error, quizás un fraude, en el recuento de votos. Y resulta que nosotros estamos instalados en un en un estatuto que no se ajusta a la legalidad y ustedes mutis. 2. No me hable de constitucionalismo, porque ustedes lo han prostituido. El constitucionalismo, cuando se basa en falsedades, le voy a decir 2. Una, ¿cuántas veces he oído a compañeros del Partido Popular, personas con las cuales tenemos un diálogo y una relación de colegas, educada, culta, si me permiten la petulancia, afirman que España es una nación que tiene 500 años de existencia? Por cierto, bájese de Internet
el testamento de Isabel de Castilla y léaselo y verá que ella nunca o siempre se autorrefería a sí misma, por supuesto, como reina de Castilla y solo de Castilla. Segunda mentira. Ustedes siempre han afirmado que Cataluña, segunda falsedad, perdón, han afirmado que Cataluña pertenece al Estado español o a España por libre voluntad. Señorías. Cuando el constitucionalismo se fundamenta en falsedades, deja de ser constitucionalismo. ¿Y sabe en lo que se convierte, señor Rajoy? En nacionalconstitucionalismo. Esto es lo que ustedes practican. Por cierto, debo reconocer una cosa. Hubo incluso democracias vecinas que también cayeron en esta trampa. Por ejemplo, la Cuarta República Francesa. Es cierto, pero fue solamente de manera transitoria, cuando ustedes saben que la República Francesa consideraba a Argelia como territorio de ultramar, y vino lo que vino, y provocó lo que provocó. Pero los franceses reaccionaron, y la Cuarta República cayó. En cambio, ustedes, en el siglo XXI, siguen basando su constitucionalismo en grandes falsedades, hijas de los programas educativos más reaccionarios del siglo XIX. Y le voy a poner otro ejemplo, que no sé si me lo permitirá ponérselo, porque no quisiera que esto fuera un debate historicista. Pero usted es gallego, y tiene una relación cultural con Portugal. Suba aquí, hagamos un ejercicio, señor Rajoy. Suba aquí y diríjase a los ciudadanos portugueses y dígales que si Felipe IV les hubiera derrotado en Montes Claros, ahora ellos serían españoles y que pertenecerían a España y que, por supuesto, no tendrían derecho a la autodeterminación. A ver si tiene valor subir aquí y dirigirse a los portugueses y decirle esto. A los portugueses no, a los catalanes sí, por supuesto, porque esto lo que hace a ustedes históricamente es darle munición. ¿Por qué se entienden tan perfectamente ustedes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que les pone cuando ustedes son incapaces de resolver los problemas más nimios de la sociedad? Como que son incapaces de resolver los problemas de los ciudadanos, como que no existen enemigos exteriores, pues hay que echar mano de los catalanes. Y si además esos catalanes vienen con un mandato democrático que quieren ejercer el derecho a decidir pacíficamente y cívicamente, palo con ellos, porque además como que históricamente ya tenemos muchas generaciones que nos han precedido acostumbrados a palo los catalanes, pues seguimos. Pues se equivoca, señor Rajoy. Nosotros, a la catalana, pacíficamente, cívicamente y mayoritariamente, ejerceremos el derecho a decidir. Y si nos meten en la cárcel, los ciudadanos de Cataluña, cívicamente y pacíficamente, nos sacarán de ella. Señor Rajoy, permítame que me dirija al señor Pedro Sánchez, y esto no es una descortesía hacia usted. Pedro Sánchez, usted elige. En catalán decimos caixa o faixa. O la reacción, o Cánovas del Castillo reencarnado en Rajoy, o usted lidera una alternativa. De hecho, yo estoy dispuesto a rectificar. Yo le dije en el pasado debate que le notaba falto de talla. Bien, quizás nos equivocamos. Yo estoy dispuesto a corregir, pero usted también, créase, que puede ser la alternativa. Nosotros solamente le pedimos 3 cosas, pero son 3 condiciones sine qua non. También se lo digo por no engañarnos y no mentirnos ustedes y nosotros, porque por nuestra historia antifascista y antifranquista
nos merecemos un respeto recíproco. Si usted está dispuesto a derogar las leyes más reaccionarias del Partido Popular, la ley Mordaza, la LOMCE, la reforma laboral, aquellas que no se derogarán gracias a la intervención de Ciudadanos, si usted está dispuesto a implementar políticas económicas, sociales y fiscales de carácter socialdemócrata y a autorizar un referéndum para que los catalanes podamos decidir nuestro futuro, entonces cuente con nosotros, los catalanes siempre, y permítanme básicamente referirme a los republicanos, al republicanismo, nosotros siempre nos hemos sentido concernidos en colaborar, comprometernos con las izquierdas españolas. De manera que, palabra de Esquerra, si usted lidera esta alternativa, palabra de Esquerra, votamos a favor. Pero también es palabra de Esquerra que si usted no lo hace o no asume las tres condiciones, nosotros votaremos en contra. Si algún valor tiene la palabra de los republicanos, es que acostumbramos a ser fieles a lo que decimos públicamente. Gracias. Pues con esa... Señora presidenta, señoras y señores diputados, seré muy breve. Yo creo que la última parte de la intervención del señor Tardá refleja muy bien lo que es su posición. Señor Sánchez, si usted acepta las condiciones del señor Tardá, es decir, si usted hace lo que dice el señor Tardá le votará a usted para ser presidente del Gobierno. Si no, le amenaza con no votarle a pesar de que yo estoy sentado en ese escaño en este momento. Pero haga lo que haga usted, es igual, porque el señor Tardá hará lo que quiera. Si usted le apoya, a cambio le va a hacer presidente del Gobierno y ya hace lo que quiere. Y si no le apoya, pues es exactamente igual, porque como nos ha dicho aquí, el señor Tardá hará lo que quiere. Porque el señor Tardá está por encima de la ley, está por encima de los derechos de los españoles, está por encima de los tribunales. Por eso a mí me sorprende que, estando por encima de los tribunales, le parezca mal que yo acuda a los tribunales, olvidando que una de las obligaciones que tengo como presidente del Gobierno, cuando considero que se incumple la Constitución española, debo dirigirme al Tribunal Constitucional, que me dará o no la razón según lo estime oportuno y conveniente, que esa es la separación de poderes, señor Tardá. Convendría repasar algunos conceptos importantes y que han sido muy útiles en la historia de la humanidad. Desde luego, yo no estoy de acuerdo con que la democracia representativa no existe. Si lo que quiere usted es ir a la democracia participativa / democracia asamblearia, me parece que no está haciendo un esfuerzo precisamente usted para trasladarse al mundo moderno en el que estamos y en el que algunos queremos seguir durante mucho tiempo. Señorías, el 26 de junio del año 1945 se aprobó la Carta de Naciones Unidas. Allí se recogían algunas cosas importantes para el conjunto de la humanidad. Y una de ellas es que la descolonización, que solo habría derecho de autodeterminación en los casos de descolonización, territorios ocupados militarmente o en aquellos lugares donde se violan los derechos fundamentales de las personas. Por eso solo antes en la Unión Soviética y en Yugoslavia, hoy en Etiopía y con muchas condiciones en Canadá, existe ese derecho que usted pretende arrogarse, liquidando los derechos de todos aquellos que no piensan como usted. Pero en democracia lo primero, señor Tardá, es el imperio de la ley, expresión de la voluntad de la mayoría. No lo olvide nunca. Muchas gracias. Porque no es que no o que hayamos acabado ya el debate, sino tan solo para concretar algunas cuestiones. Mire, en el estado de Alabama era legal la segregación racial. Incluso los ciudadanos de Alabama mayoritariamente
se conformaban, consentían o no se oponían a la segregación racial. Y las cosas cambiaron. Por cierto, con la ayuda de Washington, con la ayuda del gobierno federal. ¿Usted cree que podrá ir a Europa a las reuniones con los estadistas europeos si tiene presos políticos catalanes en la cárcel? Sí. ¿Por qué se ríen? ¿Ustedes saben que ya existen causas abiertas de carácter judicial por desobediencia que inevitablemente conducen a la cárcel? En esos momentos, la presidenta del Parlamento de Cataluña puede acabar perfectamente en la cárcel. ¿Y qué hará usted? ¿Qué les dirá? Bien, sí, es que resulta que somos una nación desde hace 500 años. ¿Esto le dirá usted a la señora Merkel? Porque es evidente que si hay un mandato democrático, mayoritario, por cierto, cívico y pacífico. Yo sé que algunos de ustedes hubiesen preferido que las grandes movilizaciones que ha habido en Barcelona en los últimos tiempos, en las que ha participado centenares de miles de personas, qué bien que les hubiera ido a algunos de ustedes, no a todos, que hubiera existido violencia. Pero es que ni tan solo se rompieron papeleras. Ni tan solo se rompieron papeleras. Y me gustaría que me dijera, desde la liberación de París, ¿ha habido en Europa algunas movilizaciones tan numerosas, pacíficas y cívicas como las que ha habido en Barcelona en los últimos tiempos? Y entonces, ¿cómo justificará todo este proceder nuestro de los catalanes, compartido con otros pueblos que son igual de pacíficos y cívicos como nosotros? ¿Cómo esto casará con que la presidenta del Parlamento de Cataluña o quizás el presidente de la Generalitat de Cataluña esté imputado y en las puertas de la cárcel? ¿Usted sabe dónde se ha metido? Nosotros, cuando decimos que tenemos un mandato democrático, cuando decimos que en el siglo XXI el empoderamiento de los ciudadanos es fundamental y gracias a aquellos que acumularon fuerzas empoderando la ciudadanía en Alabama, luego fue posible abolir la segregación racial. Por esto yo le he dicho que nosotros ejerceremos la resistencia pacífica, cívica y gandiana, y sabremos encontrar las fórmulas. Y, por supuesto, si los ciudadanos de Cataluña quieren, seremos independientes. Y si no quieren, no lo seremos. ¡Y viva la democracia! El señor candidato a la presidencia del Gobierno tiene la palabra. Bueno, voy a responder a su pregunta. Yo a mis colegas europeos y en particular a la señora Merkel, a la que usted ha citado, no le voy a decir nada, porque todo el mundo sabe en Europa que España es una nación de ciudadanos libres e iguales, una democracia donde se respetan los derechos humanos y donde todos estamos sometidos a la ley. Es un Estado de Derecho como el resto de los países que conforman la Unión Europea, porque si no, no estaríamos allí. Muchas gracias.